es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida. En mi vida. En mi vida. Una vez más, hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida. En mi vida. En mi vida. Aleluya. Sí, Señor, Sí, bendito Señor. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor, en esta mañana. Como el salmista dijo en el Salmo 27, Jehová es la fortaleza de nuestras vidas. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
Hemos venido hoy delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestra ayuda. Tú eres nuestra fortaleza y hubiéramos desmayado si tú no hubieras estado con nosotros. Señor, gracias. Te damos en esta mañana por todo, Señor, lo que haces, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás en nuestra vida, Señor. Padre, gracias por cada hermana, por cada hermano que está aquí en este lugar, por los que vienen en el camino, Señor, guárdalos, para que juntos podamos, Señor, adorar tu santo nombre, confesar que solamente tú eres Dios, para proclamar delante de testigos visibles e invisibles que tú eres Rey y que no hay otro como tú, Rey de reyes, Señor de señores. Levántate, Señor, levántate, Señor, y sean esparcidos todos tus enemigos. Y el pueblo dice amén. Amén. Dele una ofrenda con sus palmas al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén, sí, Señor. Te adoramos, oh Dios. Saltamos tu santo nombre, Señor. Sí, Señor, aleluya. Te bendecimos, oh Dios, y te exaltamos, Señor, en esta tarde. Y decimos, Señor, levántate y que sean esparcidos todos tus enemigos, Señor. Aleluya. ¿Quién lo cree en esta tarde? Que dé una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¡Aleluya! Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo.
justo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Moradora de Sión, en tu Rey, regocíjate, oh moradora de Sión, en tu Rey, regocíjate, oh moradora de Sión, en tu Rey, regocíjate, oh moradora de Sión, en tu Rey. Grande es el Señor, grande es el Señor, y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, y digno de adoración. Grande es el Señor, grande es el Señor, y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, y digno de adoración. Regocíjate, oh moradora de Sión, en tu Rey. 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 Grande es el Señor, grande es el Señor, y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, y digno de adoración. Grande es el Señor, grande es el Señor, y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, y digno de adoración. Grande es el Señor, grande es el Señor, y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, y digno de adoración. Grande es el Señor, grande es el Señor, y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor, y digno de adoración. Grande es el Señor, grande es el Señor, y digno de adoración. Grande es el Señor, y digno de adoración. Aleluya. Grande eres, Señor, y digno de toda adoración. Te exaltamos, oh sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, bendiciones a todos. Bienvenidos. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmos 40, hermanos. Amén. Alabanza por la liberación divina. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos,
holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en gran congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guardan por siempre. Amén. Palabra de Dios, hermano. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente sé, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 se verá en los cielos. Dilo fuerte, el iglesia. sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo.
se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar aquí, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Una vez más, estar en la presencia de tu divinidad, de contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra
ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar Tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Vamos a orar esta mañana, esta tarde, amén. Gracias te damos, Señor, porque estamos ante tu presencia, porque fue un día en que fuiste a esa cruz, moriste por nosotros y rompiste ese velo, Señor amado, para poder entrar en tu presencia. Gracias por el privilegio que nos das de estar en tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque nos llevas a la presencia del Padre, porque podemos decir ahora que nosotros somos tus hijos, porque podemos entrar en tu presencia. Gracias por ese maravilloso regalo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Esta es la razón de nuestra alabanza. Esta es la razón de nuestra presencia en este lugar, para venir a adorarte y alabarte. Esta es nuestra razón, Señor, de ser tus hijos. Esta es la razón de poder, Señor, vivir en este mundo, porque tú nos has traído, Señor, con un propósito. Tú nos llamaste con un propósito, Señor, y aquí estamos, Padre. Te alabamos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria, porque solo tú, Señor, te mereces el poder y la gloria. Te alabamos y bendice tu palabra en esta mañana. Que sea, Señor, el aliento, que sea la razón, Señor, en que podamos confiar siempre y saber de que no es en vano nuestro caminar, no es en vano nuestra salida, Señor, de este mundo y vivir para ti, sino que hay un propósito que tú quieres hacer en nosotros. Que tu plan se cumpla, Señor, como tú lo quieres hacer. En tu nombre que damos, a ti sea la honra y la gloria, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Damos que
Qué gozo estamos aquí por estar aquí en la presencia de Dios. Amén. Muy bien. ¿Cuántos están contentos? Amén. Estábamos cantando las alabanzas y agradezco al ministerio por este tiempo maravilloso que nos han hecho pasar de estar en la presencia del Señor. Amén. Qué bueno, hermanos. Y esta tarde queríamos meditar en la palabra de Dios. Y yo creo que es importante que si nosotros queremos alcanzar cosas grandes, si tú y yo queremos que este año sea un año de bendición, si deseamos que este año sea un año en que nosotros podamos ser hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, es tan importante y nosotros necesitamos saber si estamos viviendo en la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos viviendo en la voluntad de Dios? ¿Cuántos estamos viviendo en la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es hacer lo que tú quieres hacer. Cuando estás cansado no vienes. Eso no es la voluntad de Dios. Que cuando hay más trabajo te quedas y haces. Eso no es la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios es solamente que nosotros obedezcamos a lo que Dios nos quiere decir. Salmos 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Cuánto nos hemos agradado en hacer la voluntad de Dios? ¿Y cuántos, si nosotros nos hemos agradado en hacer la voluntad de Dios, entonces la ley, la palabra de Dios estará en medio de nuestro corazón? Qué importante es esto, hermanos. El salmista decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado. Hermanos, hay muchos cristianos hoy presumen conocer la voluntad de Dios. Muchos dicen tener la voluntad de Dios. Oímos mucha gente decir, hermanos, que ellos son los llamados al ministerio y que hacen la voluntad de Dios, pero el problema es que ahí tienen problemas en sus finanzas, no hay comprensión en el matrimonio, no hay esa humildad en sus corazones, y pensamos que así podemos estar en la voluntad de Dios. Muchos cristianos el día de hoy declaran querer hacer la voluntad de Dios para sus vidas, pero lamentablemente solo están buscando una aprobación de parte de Dios para hacer lo que ellos quieren hacer. Muchos queremos hacer la voluntad de Dios, pero a nuestra manera. Así tiene que ser y así creo que Dios lo acepta. Y muchos hermanos, hay muchos ejemplos en la Biblia que muchos quisieron hacer a la manera de ellos. Lo que Dios quiso es que hagamos todo lo que Él nos dice, no lo que pensamos que Dios quiere que yo haga. Hermanos, qué importante es. Entonces, muchos de nosotros pensamos y estamos diciendo que estamos en la voluntad de Dios cuando creemos o estamos esperando una respuesta de Dios en las cosas que ya tomé decisiones. Por ejemplo, muchos pueden orar diciendo: Señor, estoy saliendo con Manolo o con Manolo, confírmame si es tu voluntad que este hombre es para mí. ¿Verdad? Muchos están orando y dicen: Señor, decidí no dar las ofrendas este mes a tu iglesia porque te lo voy a dar para las misiones. Yo creo que tú me estás entendiendo, Señor. Y pensamos que eso es la voluntad de Dios. Otros pueden decir: Señor, hoy día no fui a tu iglesia porque tú sabes lo que pasó. Tú sabes cómo está mi corazón. Yo sé que tú me entiendes. ¿Qué estamos pidiéndole a Dios si tú ya decidiste hacer lo que tenías que hacer? Solamente estamos esperando una aprobación de Dios de lo que yo decidí hacer, no de lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces actuamos de esa manera y pensamos que es la voluntad de Dios. El problema es que disfrazamos la voluntad de Dios con nuestra voluntad. Como hijos de Dios es hacer lo que Dios quiere para nosotros y no lo que nosotros queremos para nosotros mismos.
Miles de cristianos viven fuera de la voluntad de Dios. Viven fuera del plan de Dios, por lo cual ellos fueron diseñados, llamados para ser hijos de Dios. Pero hermanos, muchos no quieren reconocer el plan de Dios en sus vidas porque ellos han tomado la decisión de hacer su propio destino. Hermanos, muchos cristianos creemos que estamos en la voluntad de Dios, porque las cosas me están saliendo como yo pienso que están, pero muchas veces no es la voluntad de Dios. Al cielo no se entra por las obras que tú estás haciendo en la iglesia. Al cielo no se entra porque tú eres el mejor líder de la iglesia. Al cielo no se entra porque tú eres buenas personas y eres una persona dadivosa que das tus ofrendas y tus diezmos. Al cielo se entra por hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que piensa que está haciendo obra para Dios, pero lo hace a su manera para poder tener un beneficio propio, no a Dios, eso no es la voluntad de Dios. El éxito no consiste en hacer la obra de Dios. El éxito consiste en hacer la voluntad de Dios en su obra. ¿Cuántos dicen amén? El éxito no consiste en hacer la obra de Dios. El éxito consiste en hacer la voluntad de Dios en su obra. Nadie podrá encontrar la vida de Dios manteniendo viva su propia vida. La única forma de vivir para Dios es perdiendo nuestra propia vida y que la vida de Dios permanezca en nosotros. No alcanzaremos nada de Dios si no vivimos en la perfecta voluntad de Dios. Dice el Señor que la voluntad de Dios es agradable, perfecta y buena. Y nosotros como hijos de Dios estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios entonces? La voluntad de Dios es lo que Dios aprueba. No es lo que tú apruebas, no es tu razón, no es lo que tú piensas, es lo que Dios aprueba cuando tienes una relación constante con Dios. Es cuando tú estás en una relación y el Espíritu te está hablando a tu corazón, Dios te está hablando lo que tienes que decir. Es cuando Dios aprueba y determina llevar a cabo en la vida de las personas que han sido llamados de las tinieblas a la luz. Vuelvo a repetir, la voluntad de Dios es lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo en la vida de las personas que aceptaron a Jesús como su Salvador. Es la única manera, hermanos. Vivir la voluntad de Dios no es para vivir nuestros propios sueños, sino los sueños de Dios. No es para cumplir tus propias metas, sino las metas de Dios, porque tú viniste con un propósito a esta tierra, con un plan de Dios. Vivir en la voluntad de Dios es vivir siendo pastoreado por Dios. Tenemos el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Si nosotros deseamos vivir en la voluntad de Dios, necesitamos ser pastoreados por Dios. Si vives en la voluntad de Dios, hermano mío, su palabra y sus mandamientos siempre estarán en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Si tú vives en la voluntad, si no vives en la voluntad de Dios, ni su palabra ni sus mandamientos estarán en tu corazón. Por eso que muchas veces cometemos torpezas, cometemos malas decisiones, porque la palabra y el conocimiento de Dios no está en nuestro corazón. Porque no estamos obedeciendo, no estamos en la voluntad de Dios. El mejor ejemplo que tenemos en la palabra de Dios es Jesús mismo. Jesús tuvo éxito. ¿Por qué Jesús tuvo éxito? ¿Por qué fue un hombre exitoso Jesús? ¿Por qué hizo milagros? ¿Por qué hizo grandes señales? Y la gente lo admiraba. No solamente por los milagros, era porque Él hacía la voluntad del Padre.
Lo que tú eres no es por lo que tú sacrificaste, sino por lo que Dios hace a través de ti. El éxito que tú tienes no es por ti, es porque Dios ha puesto ese éxito, porque Dios te está usando como instrumento en sus manos. Ese es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mayor éxito, hermanos. Jesús obedeció a su Padre. Solo hizo milagros, no solamente hizo milagros, sino que obedeció a su Padre. Hermanos, Jesús en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo he sido llamado para hacer la voluntad de Dios. Tú has sido llamado para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de lo que tú quieras hacer. Si estamos aquí como hijos de Dios, si decimos que somos hijos de Dios, que hemos sido transformados por la gracia de Dios, pues la voluntad de Dios es que tú y yo podamos ser instrumentos de Dios. Todo hombre en la Biblia que fue amado por Dios, cuidado y protegido por Dios, hermanos, fue aquel que dejó de vivir para sí y comenzó a vivir para Dios. Qué importante saber. Pero, hermanos, hay un precio que pagar si no hacemos la voluntad de Dios. Hay un precio que tú tienes que pagar si no hacemos la voluntad de Dios. Muchas veces porque las cosas suceden, pensamos que estamos en la voluntad de Dios. Podemos ver las cosas que están sucediendo en la iglesia, pero muchas veces esas cosas no le están agradando a Dios. Y vemos un ejemplo en la palabra de Dios en Números capítulo 20 del 1 al 13. Cuando habla de que no había agua, cuando Moisés llevaba a Israel a la tierra prometida. Habían caminado casi 39 años en el desierto. Y cuando estaban para llegar a la tierra prometida, para cruzar el río Jordán, para pasar al otro lugar donde estaba el lugar donde florecía leche, donde iba a producir leche y miel esa tierra, no había agua. ¿Y saben lo que hicieron los israelitas? Comenzaron a quejarse delante de Moisés. Moisés, ¿por qué nos trajiste hasta aquí? Moisés, mejor Dios nos hubiese eliminado, así como a nuestros hermanos en el desierto. ¿Por qué nos permites llegar hasta aquí? Miren, qué duro de corazón Israel. Moisés, no hubiésemos quedado en Egipto, Moisés. Mira, Moisés, dijiste que esta tierra fluye leche y miel, y mira, es una tierra seca que no produce nada, ni agua hay, Moisés. Qué triste para Moisés, ¿verdad? De tener un pueblo de Dios tan duro y contumaz, que cuando solamente miraba los milagros de Dios estaba feliz, pero cuando ya no estaban, se olvidaba de lo que Dios había hecho en sus vidas. Hermanos, no permitamos que los procesos o las circunstancias que no podemos entender hoy nos hagan olvidar que nuestro Dios siempre está con nosotros y nunca nos ha dejado. Israel siempre se estuvo burlando, siempre se estuvo quejando de Dios. Moisés, ¿por qué nos trajiste hasta aquí? Dice la palabra de Dios que Moisés y Aarón fueron a la presencia de Dios. Y el Señor le dice, Moisés, toma la vara y presente delante del pueblo de Dios, tú y Aarón. Y cuando estés delante del pueblo de Dios, Moisés, lo que vas a hacer, Moisés, dile a la roca, a esa peña, que brote agua, y agua va a salir. Y Moisés y Aarón salieron con el mensaje de Dios, ¿verdad? Comenzaron a ir hacia el pueblo de Israel, a reunirlos. Y Moisés, hermanos, esa fue la instrucción de Dios.
Y Moisés reunió al pueblo de Dios. Y él dijo, rebeldes, son unos rebeldes. Son unos rebeldes ustedes. Pero hoy vamos a sacar agua de esta peña. Estaba molesto Moisés. Estaba enojado porque sí, el pueblo era rebelde, duro. No se acordaba de las cosas que había hecho por ellos. Ahora Moisés se quería ser Dios, quería defenderle a Dios. ¿Cuántos quieren defender a Dios? ¿Verdad? Rebeldes. Queremos ser defensores de Dios. Dios puede defenderse solo, hermanos. Y miren Moisés lo que cometió, el gran error de su vida. Rebeldes. Hoy sacaremos agua de esta piedra. Y dice que Moisés agarró, levantó la vara y golpeó la peña 2 veces. Y agua salió, cantidad de agua. Se hizo el milagro. El pueblo adoró, alabó, se arrodilló, se arrepintió. Oh, Señor, qué bueno eres tú. Seguro que Moisés le dijo, Aarón, ya ves, rebeldes son ustedes, pues rebeldes. Y todo era una alegría, un gozo, porque se dio agua a los animales, se dio agua, hasta que yo creo que hasta se bañaron en el agua. En la tierra era todo felicidad, pero en el cielo no era felicidad. Jesús, Dios mismo, no estaba contento con lo que Moisés había hecho. El milagro se hizo, pero no se obedeció la voluntad de Dios. Moisés recibió una instrucción. Di que esa piedra salga agua. Y Moisés no obedeció. Provocado por el pueblo, se molestó. ¿Cuántas veces el pueblo te provoca? ¿Cuántas veces el amigo te provoca, el hermano te provoca? ¿Y qué haces tú? Ya no quieres escuchar lo que Dios te dijo que hagas. Haces lo que tú quieres hacer. Y Moisés golpeó la peña 2 veces. Y se hizo el milagro. Se hizo el milagro, pero no se hizo la voluntad de Dios. En la tierra había felicidad, pero en el cielo había tristeza, porque no se había reconocido la gloria de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces pensamos lo que vemos en la iglesia que se ve hermoso? Pero muchas veces Dios está triste porque no estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Muchas veces tendremos éxitos en la vida, pero muchas veces no tendremos éxitos espirituales. Muchas veces tendremos un ministerio con un gran éxito en la iglesia, pero muchas veces sus ministerios no tendrán éxito espiritualmente. ¿Por qué? Porque se hizo el milagro, pero no se obedeció a Dios. Cuán importante, hermanos. De ahí viene la sentencia de Dios. Moisés, dice que Moisés y Aarón se acercaron a Dios y le dijo, Moisés, Moisés, ¿qué te dije lo que ibas a hacer? Tú no hiciste lo que yo te ordené. Tú hiciste lo que tú quisiste, Moisés. No fue culpa mía. Tú cambiaste el plan de ti, no yo. Mi plan fue desde el inicio que yo te llamé para que saques a Israel de Egipto hacia Canaán. Mi plan fue que tú vayas y los lleves y los introduzcas en la tierra prometida y tú ibas a vivir con ellos. Ese era mi plan, Moisés. Yo cuando planifico no cambio.
Pero Moisés, tú hoy has cambiado el plan que yo te dije con tu desobediencia. Por cuanto, Moisés, tú, mi amigo que hablamos cara a cara contigo, que cada día el pueblo te miraba, que estabas cuando bajaba la nube en el tabernáculo, ahí estabas. Tú, Moisés, no vas a entrar en la tierra prometida. Tú te vas a morir en el desierto. Qué duro, ¿verdad? Ese es el precio que nosotros vamos a pagar. Miren, hermanos, si a Moisés no se le perdonó, ¿tú crees que te va a perdonar a ti y a mí? ¿Tú crees que Dios no lo va a perdonar? El no hacer la voluntad. Hermanos, Moisés aceptó su error. Muchas veces el pueblo, la gente nos provoca a hacer cosas, pero tenemos que ser constantes y recibir palabra de Dios. Muchas veces la gente nos va a provocar ser defensores de Dios. Pero escuchemos primero si es lo correcto lo que tengo que hacer. Señor, esto es lo que voy a hacer. ¿Está en tu voluntad? Moisés se dejó llevar por el pueblo. Un hombre de Dios. Un hombre que tenía todo un plan que Dios le había puesto. Yo no sé si Moisés me pongo a pensar, Moisés estando en la tierra prometida era el hombre más querido por el pueblo. Era la persona que podía disfrutar de repente con un hermoso jardín, con muchas cosas, Moisés. Pero Moisés solamente, porque no hizo la voluntad de Dios, no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué un hombre de haber sido llamado por Dios no puede entrar en la tierra prometida? No es porque Dios no quiera, porque Dios tiene un plan para ti y para mí. Son tus decisiones que tú tomas. Es tu desobediencia que tú tomas para que no puedas estar en la presencia de Dios. Para que no puedas pasar la tierra prometida. El plan de Dios era perfecto para Moisés. Pero Moisés cambió ese plan. Dios tiene un plan perfecto para tu vida desde que te llamó a que seas su hijo. Pero muchas veces nosotros hemos cambiado ese plan. Podemos tener promesas de Dios para tu vida. Puedes tener promesas de Dios para tu vida, pero llegarás a morir sin poder verlas muchas veces. Así como Moisés. Dios tiene cosas grandes para ti, pero de repente nunca las vas a ver. Y nos vamos a llegar a morir, nunca las veremos, esas promesas que Dios había planificado en tu vida por tu mala decisión que estás tomando. Todo, hermanos, porque tú puedes cambiar el plan de Dios. Tus decisiones, tus actitudes y tus formas de vivir contrarias a la voluntad de Dios pueden hacer un cambio en tu destino y terminas muriendo en el desierto cuando todo estaba planificado por Dios para que estuvieras en la tierra prometida. Hermanos, una mala decisión puede llevarnos a vivir fuera de la abundancia y de la perfecta voluntad de Dios. Una mala decisión. Siempre cuando estudio el libro estudio a Moisés y digo, Señor, pero y fuiste tan cruel, tan duro con Moisés. ¿Por qué no le perdonaste, le diste un poquito, Señor? Y a veces hay cosas que no puedo entender como ser humano. Pero en la medida que uno camina en la vida cristiana entendemos de que no es así. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de palabra.
Pero Dios quiere que todo lo que se haga como Él quiere. Pobre Moisés. El único consuelo, hermanos, que Dios le dio a Moisés, le dijo: Moisés, no vas a estar en la tierra prometida, pero súbete a ese monte, el Nebo, ahí te voy a enseñar y ahí vas a ver lo que te perdiste. Y Moisés subió y miró la tierra prometida. Y dice la palabra de Dios que ahí murió Moisés. Hermanos, una mala decisión nos aleja de vivir fuera de la abundancia y de la perfecta voluntad de Dios. Jehová le dijo a Moisés: Moisés, ¿por qué no creíste en mí? ¿Por qué no creíste, Moisés? Tú estás como el pueblo de Israel, igual. ¿Por qué no creíste, Moisés? ¿Por qué no obedeciste lo que te dije? Hermanos, nunca perdamos nuestra visión en Dios. Pase lo que Dios te indica que tú tienes que hacer, hay que hacerlo. Aunque no entendamos las circunstancias, sigamos obedeciendo a ese Dios de poder, porque el final va a ser mejor. Y eso es lo que el Señor quiere. Tal vez en ese momento a Moisés le faltó la fe, porque estaba centrado en el pueblo de Dios, no en Dios mismo. Yo no sé si Moisés me ha dicho: a ver, pueblo de Dios, ahora Dios se manifestará otra vez con ustedes. Y aquellos que están hablando que Dios tenga misericordia de ustedes, pero ahora van a ver la gloria de Dios. Pero no dijo así Moisés. En unos minutos, instantes, le provocaron a Moisés. ¿Cuántas veces en cosas pequeñas nos provocan y explotamos y perdemos lo que Dios quiere que nosotros sigamos haciendo? El enemigo es muy hábil y está buscando las circunstancias. El milagro ocurrió. Salió agua de la roca, bebió el pueblo y los animales. Funcionó lo que Moisés hizo y todos bebieron. Y aparentemente todo estaba bien, pero lo único que no estaba bien era Dios. El milagro estaba hecho, pero no la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones sin consultarle a Dios? Y por el hecho de que las cosas suceden, pensamos o decimos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Nunca oramos. Nunca le decimos a Dios lo que vamos a hacer, ni entramos en un tiempo de ayuno. Pero como salió bien, está en la voluntad de Dios. ¿Creen que pasa eso? ¿Creen que así Dios trabaja? Hoy hacemos un ayuno, hoy hacemos una campaña, no oramos, no planificamos, solamente le ponemos en el anuncio y que salga. Y si sale bien, Dios está con nosotros, Dios está a la voluntad de Dios, ¿verdad? Hermanos, el milagro sucedió. ¿Sí? Pero no se hizo la voluntad de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros buscamos los resultados. Muchas veces nosotros buscamos el éxito. Sino, hermanos, pero no buscamos el que podamos hacer la voluntad de Dios. No busquemos los milagros, sino la voluntad de Dios. Para muchos cristianos, hermanos, mientras todo salga bien, ellos dicen: no me importa si Dios está de acuerdo conmigo o no. Mientras la roca me dé agua, no importa lo que diga Dios. Mientras que me vaya bien en la vida,
no me importa lo que lo digan los demás. Mientras mi matrimonio así aparentemente se ve mejor, no importa lo que digan los demás, aunque se esté desboronando internamente. Hay muchos ejemplos en la Biblia que pagaron un precio por no obedecer, estar en la voluntad de Dios. Sansón se volvió un Sansón. Dios le dio todo a Sansón. Dios le dio el poder, la unción del Espíritu de Dios. No había otro hombre como Sansón. Pero no obedeció la voluntad de Dios. Le dijeron que no debe estar con mujeres que no sean de su pueblo, y a él hizo la contra y fue con las mujeres del pueblo, con las filisteas. Y él pensaba que como se iba y estaba con esas mujeres, él pensaba que cuando venía y tenía esa fuerza, no pasa nada, Dios está conmigo, ¿verdad? Se iba con Dalila un día, 2 días y venía y tenía esa fuerza, no, Dios está conmigo. Es la voluntad de Dios que esté con esa muchacha, ¿verdad? Pero en una de esas andanzas de estar así, quería manipularle a Dios, quería burlarse de Dios Sansón, quería controlar a Dios. Y en una de esas, Dalila, ¿quién cambió el plan de Sansón? ¿Dios? ¿Dalila o él? Él mismo. Él le dijo a Dalila dónde estaba el secreto. Desobedeció, no hizo la voluntad de Dios. Nosotros somos los que cambiamos el plan de nuestra vida por nuestras malas decisiones. Es mejor la voluntad de Dios que el dinero. Amén. Es mejor la voluntad de Dios que los milagros. Es mejor la voluntad de Dios que el éxito. Es mejor la voluntad de Dios que los sacrificios que puedas traer a la iglesia. Es mejor hacer la voluntad de Dios. Es mejor hacer la voluntad de Dios que la fama. Es mejor hacer la voluntad de Dios que el trabajo. Es mejor hacer la voluntad de Dios que el novio que tienes o novia que tengas. Es mejor hacer la voluntad de Dios. Si quieres ser una persona bienaventurada, busquemos la voluntad de Dios. El milagro estaba hecho, pero no la voluntad de Dios. El éxito no está, hermanos, en que el milagro se ha hecho. El éxito no está en que haya salido agua de la roca. El éxito está en que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El éxito podemos ver acá de los ministerios muy hermosos que se presentan, pero el éxito está no en ellos, el milagro está en que se haga la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros seamos personas exitosas, pero dentro de la voluntad de Dios. Muchas veces queremos hacer un ministerio, pero queremos hacerlo como yo quiero. Y pienso que porque sé tocar un instrumento, o pienso porque tengo un talento para hacer, pienso yo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Cuidado. No todos los milagros que puedan ocurrir pueden estar siendo aceptados por Dios, porque Dios no está mirando el milagro, está mirando la obediencia que nosotros hacemos a través de esos milagros. Y esto es lo que el Señor quiere. Hermanos, el hacer la voluntad de Dios es el éxito más grande. El vivir bajo la voluntad de Dios te va a garantizar el éxito completo en tu vida. Y miren lo que dice el versículo de Proverbios capítulo 16, 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Miren lo que dice en la traducción viviente.
Pon todo lo que hagas en las manos del Señor. No dice que lo pongas en el pastor, en el líder de música, en el líder de niños. Pon todos tus acciones, en otras palabras, pon todo lo que haces en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Vuelvo a repetir, pon todo lo que hagas en las manos del Señor. No importa si alguien te critica, no importa si el pastor te critica, no importa si alguien no te acepta, si alguien no te valora lo que tienes. Acuérdate que tú estás haciéndolo para Dios y el que te va a valorar es Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. El enemigo está que te dice: mira cómo te mira el hermano, mira cómo te mira el pastor, mira cómo te miran las personas, mira cómo te están mirando, mira, mejor déjate, aléjate. Ya no, tú estás agradando a Dios. Dios es el que está. Por eso Dios dice acá: encomienda a Jehová tus obras. Todo lo que hagas es para Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. De hecho, que somos seres humanos con sentimientos y nos duele cuando nos tratan así, nos duele la indiferencia, ¿verdad? Pero eso no es eterno, hermanos. Dios está con nosotros. Así que si te sientes indiferente esta mañana, dile: no te voy a hacer caso más, Satanás, aléjate de mí. Porque yo agrado a Dios, yo vengo para servir a Dios, yo vengo para dar la gloria al Señor, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Cada vez que yo leo este versículo digo: sí, Señor. El día que ponga mis manos y mi confianza en los seres humanos es cuando yo voy a claudicar, y voy a claudicar de no hacer tu voluntad. Hermanos, Dios quiere. La gente que no quiere hacer su propia voluntad no serán tus mejores amigos, sino tus peores críticos. Todos tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Ningún cristiano que dice ser hijo de Dios puede andar lejos de Dios. Tiene que aprender a caminar en la voluntad de Dios. Hay muchas personas que cuando el esposo dice: no me quiero ir a la iglesia, tampoco viene a la iglesia la esposa. ¿Creen que están haciendo la voluntad de Dios? Si tienes que escoger entre tu esposo y tu esposa, si tienes que escoger entre Dios y tu esposa o tu esposo, si tienes que escoger entre Dios y tu hijo, escoge a Dios. Porque si escoges a un ser humano, ¿de qué te sirve que lo vas a tener si no lo vas a poder cambiar? Escoge a Dios, porque ahí puede cambiar tu esposo, puede ser transformado por el poder del Espíritu de Dios. Pero muchas veces escogemos al esposo para no tener problemas, para hacerlo sentir bien, a un pedazo de un ser humano, y dejar a Dios. Si tienes que decidir entre Dios y tu trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? Dios. Te aconsejo que lo hagas así. Porque puedes vivir sin trabajo, pero con Dios sí lo puedes hacer. Peor es que tú tengas trabajo y no vivas sin Dios, no tengas a Dios en tu vida. Qué importante es saber que Dios no cambia su santidad ni su gloria por nada. Tenemos que aprender a tomar decisiones. Decidemos por Dios. No porque te pongan mal la cara, tú vas a alejarte de Dios. No, tú has venido a servir al Señor. No porque escuchaste cosas que de repente no te agradan. Seguro, son seres humanos. Pero no me voy a alejar por eso.
porque mi voluntad está en el Señor. Yo sirvo a ese Dios de señores y Señor de señores, y Él me va a dar la justicia y Él me va a dar mi pago por lo que yo le sirvo a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere en esta tarde. ¿Qué decisiones tú has tomado, hermanos? ¿Cuántas veces has tomado una decisión sin tomar a Dios en cuenta? La persona que tienes a tu lado, a los jóvenes les digo, el novio que tienes a tu lado, ¿crees que está en la presencia? ¿Crees que está en la voluntad de Dios? El liderazgo que tienes, ¿crees que está en la voluntad de Dios? El viaje o los planes que tienes que vas a hacer, ¿crees que está en la voluntad de Dios? ¿Has hablado con Dios? ¿Le has dicho del viaje que vas a hacer? ¿Le has dicho de la persona con quien te quieres relacionar? Los amigos que tienes están en la voluntad de Dios. Te edifican, te ayudan. ¿Le has dicho a Dios que esos amigos son para ti? Busquemos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta, agradable y buena. Nadie puede estar en la presencia de Dios, nadie puede vivir en la eternidad, en la tierra prometida, si no caminamos, si no vivimos en la perfecta voluntad de Dios. Yo puedo estar delante de ustedes 10 años, 15 años. Puedo tener un buen sermón, pero tú no sabes lo que hay en mi corazón. Tú no sabes si estoy haciendo la voluntad de Dios. Dios y yo va a hablar conmigo después, así como Dios habló con Moisés. Dios le dijo a Moisés: Moisés, no vas a entrar en la tierra prometida. Si Moisés no entró, tampoco el pueblo entró. Todos los que estuvieron en el desierto se murieron en el desierto. Entraron sus próximas generaciones, a excepción de Josué y Caleb. Hermanos, cuando los líderes no están en la voluntad de Dios, también llevan al pueblo a no estar en la voluntad de Dios. Cuando tu papá no estás dirigiendo tu familia bien, tus hijos y tus próximas generaciones no van a ser igual. Necesitamos estar en la voluntad de Dios. Necesitamos tener esa relación con Dios. Mucha pena cuando a veces busco a Moisés y me conmueve el encuentro que Moisés tuvo con Dios. Moisés le dijo: Señor, yo quiero verte, Padre. Tanto amaba a Dios a Moisés. Le dijo: sí, Moisés, vas a mirarme, pero no vas a mirar mi rostro. Pero me voy a pasar a ver mi presencia. Y de ese encuentro a este encuentro, hermanos, que le diga a Dios: no vas a entrar. Yo no sé cómo Moisés se iba a sentir, pero él entendió y dijo: yo cometí la decisión. Dios le dijo: Moisés, mi plan era que tú estés con el pueblo en la tierra prometida, pero tú cambiaste ese plan. Lo siento mucho. Hermanos, aquí estamos nosotros. Yo no sé cuál es el plan que Dios tiene para ti en tu vida, pero Dios sí lo sabe, y Dios tiene un plan para ti en todos los años. Dios sabe cuántos años vas a estar en esta tierra. Y Dios sabe las promesas que Dios tiene para ti. Pero si tú quieres verlas, esas promesas, antes que te mueras, está en la voluntad de Dios. Pero para hacer la voluntad de Dios hay que pagar un precio, hay un sacrificio. Yo prediqué parte de este mensaje hace años y les decía: los que quieren hacer la voluntad de Dios van a pagar un precio, y es el precio de la indiferencia. El precio, hermanos, de la envidia de los otros,
cuando tú estás buscando a Dios, porque el enemigo va a usar para salirte del plan de Dios. Pero no les hagas caso. Tú vienes a servir y a glorificar el nombre de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Ahí cerrados tus ojos, quiero que tú puedas meditar en esta tarde. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si estás haciendo la voluntad de Dios. No porque te pique la garganta y digas, ay, estoy enfermo, ya no voy a estar en la casa del Señor. Y digas, es la voluntad de Dios. No, hermanos. La pregunta es, ¿cómo quieres terminar tu carrera, hermano mío? ¿Con gozo o con tristeza? Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Señor, enséñanos solamente a obedecer lo que tú nos mandas a hacer. Tú no nos pides un sacrificio ni nos pides que seamos defensores de ti. Tú nos pides obediencia solamente. Perdónanos, Señor, si tal vez hemos cambiado los planes que tú tenías para nosotros. Y por eso que hasta ahora no vemos cosas grandes en nuestras vidas. Porque hemos, Señor, cambiado. No estamos haciendo lo que tú quieres. Estamos en tu casa, estamos en los ministerios, estamos haciendo, pero no lo hacemos como tú quieres. Estamos buscando una aprobación tuya, Señor, de lo que ya nosotros decidimos hacer. Estamos buscando una aprobación tuya de lo que yo pienso que así debe ser, Señor. Perdónanos, Padre Celestial. Llénanos con tu gracia. Llénanos con tu poder. Señor, no queremos terminar como Moisés terminó, no entrando a la tierra prometida. Señor, nosotros queremos estar en tu presencia. Queremos decir como el apóstol Pablo, he peleado la batalla, he ganado la fe, y lo que ahora me espera es estar contigo. Dios de los cielos, enséñanos a valorar nuestra vida contigo. Nada nos cuesta obedecerte, Señor. Nada nos cuesta, Espíritu Santo. Úngenos con tu presencia. Santifica nuestras vidas. Llénanos con tu amor. Milagros van a haber. Cosas grandes van a haber. Pero lo mejor es obedecer tu voluntad. Dios de los cielos, gracias por esta tarde que tú nos das. Que sigamos viviendo la voluntad tuya. Pase lo que pase, aunque nos desprecien, aunque nos vituperen, Señor. Sigamos viviendo esta vida que tú nos has trazado. Y podamos ver esas promesas que se cumplan en nuestras vidas, en nuestros hijos y en nuestra familia y en nuestra iglesia. Esos planes que tú tienes para tu iglesia, que se hagan realidad, Señor, porque estamos haciendo tu voluntad. Dios de los cielos, ayúdanos, Padre Celestial. A ti sea la honra, Jehová. A ti sea la gloria por todos los siglos de los siglos, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Que el Señor nos bendiga, hermano.